El aprendizaje es algo que supone la acción, digámosle así, del sujeto. El aprendizaje es algo activo, no es algo donde yo estoy pasivo. Nadie aprende simplemente estar ahí sentado sin pensar en nada, sin hacer algo a nivel cognitivo, simplemente por estar en contacto con un idioma o algo así. No, el aprendizaje supone un papel activo de quien aprende. Por eso han salido y han estado en boga en los últimos años y se ha hecho mucha investigación al respecto, los resultados de aprendizaje. ¿Qué son los resultados de aprendizaje? Uno podría confundirlos con los objetivos del curso, pero hay una ligera distinción que resulta muy importante. Los objetivos del curso están planteados desde lo que el profesor quiere desarrollar, lo que el maestro quiere hacer en el curso. Son las finalidades que el profesor tiene sobre qué temas quiere dar, sobre cómo quiere manejar el curso. Es desde esa perspectiva del profesor. En cambio, los resultados de aprendizaje están presentados desde la perspectiva del desempeño del estudiante. Y aquí esto es muy interesante, porque a veces nos preguntamos qué quiero enseñar, qué quiero dar, cómo quiero llevar las cosas, pero bueno, ¿y qué está pasando al otro lado? ¿Qué está pasando con los estudiantes? ¿Cómo están asumiendo ellos aquello que están viendo en la asignatura, en el curso? Y los resultados de aprendizaje apuntan a eso. Como su nombre lo indica, es lo que al final va a quedar, ¿sí? Es como esas declaraciones que yo hago sobre lo que el estudiante será capaz de hacer al final del curso, de la asignatura que se está dando. Y lo interesante de estos resultados es que después se pueden verificar si se alcanzaron esos resultados de aprendizaje o no. Y pueden haber resultados de aprendizaje que tienen que ver con distintos tipos de conocimiento que se pueda generar a la hora de aprender. No pensamos siempre de la misma manera. Las operaciones mentales que desarrollamos, que realizamos, no son siempre las mismas. Unas veces memorizamos una información y alguien podría decir, no, pero es que la memoria no es importante. Sí, realmente memorizar es algo importante. Imagínense ustedes un piloto de avión que no se sepa las partes del avión o que no se sepa ciertos indicadores y medidores, cómo se llaman o a qué hace referencia ciertos relojes. O imagínense ustedes un médico que no se sepa los huesos de la mano. No, es algo que está por ahí, pero no sé qué es. No, debe saberse los huesos de la mano. Sin embargo, un piloto no va a poder volar un avión simplemente sabiéndose las partes del avión. Y un médico no va a poder hacer una cirugía de la mano simplemente sabiendo los huesos de la mano. Entonces aquí vienen otros niveles. Esto es progresivo. Yo tengo que saber de memoria cierta información, pero también tengo que saber cómo utilizarla y adquirir unas competencias, ¿sí? Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la mano. El médico en formación debe saber cuáles son los síntomas que le están hablando de una lesión interna en la mano y debe ser capaz de analizar esa información. Entonces no es solamente me sé los huesos de la mano, sino también estos síntomas, esto que está pasando en la mano me dice que puede haber una fractura o no es una fractura, puede haber otro tipo de afección que los médicos sabrán muy bien. Eso se hace a partir del análisis, del relacionamiento de información, de la búsqueda de información, de las fuentes de información. El médico deberá valorar cuál información es más importante, si la que me da una radiografía o la que me da el paciente acerca del dolor, en fin. Entonces, todas esas cosas las tiene que hacer una persona cuando está aprendiendo. Lo mismo el piloto. El piloto exactamente igual, debe analizar. Cuando hay una emergencia debe tomar decisiones y saberse las partes del avión no le va a garantizar que pueda hacer un aterrizaje exitoso de emergencia.
Entonces hay unas situaciones donde tiene que aprender a evaluar, donde tiene que aprender a comparar fuentes, donde tiene que aprender a analizar, a hacer inferencias, en fin, una serie de procesos. Y también, obviamente, tendrá que aprender a crear, a diseñar, a proponer nuevos modelos. Y eso está en un nivel mucho más alto, ¿sí? Entonces, existen distintas taxonomías, llamamos así, las taxonomías sobre los tipos de conocimiento que han servido para guiar cómo se van a desarrollar o cómo se pueden plantear estos resultados de aprendizaje, que es lo que yo quiero que el estudiante sea capaz de hacer al finalizar un curso. Aparece la taxonomía revisada de Bloom, aparece la taxonomía de Webb y aparecen otras taxonomías que son muy valiosas a la hora de nosotros poder redactar nuestros resultados de aprendizaje. Cuando hablo de redactar, hago mención a que el currículo oficial es muy importante, tener claro para dónde voy. Nada más práctico que una buena teoría. Si yo sé cuáles son los aprendizajes que quiero generar en los estudiantes, pues claramente mis actividades de aprendizaje van a estar encaminadas a ello. Sin embargo, no basta con saberlo redactar. Es importante saber alinear el currículo. Pero hablaremos más adelante de esto. ¿Cómo redacto yo un resultado de aprendizaje esperado? Estaría el verbo sobre lo que quiero. Yo quiero que el estudiante al final del curso sepa analizar los síntomas relativos a una enfermedad o a un problema con la mano en niños entre los 5 y los 10 años. Ese resultado de aprendizaje esperado tiene 3 partes. El verbo, que fue el que dijimos, que sea capaz de analizar. Aquello sobre lo que recae la acción, el objeto de esa acción de analizar, en este caso, es la temática en torno a la mano, en torno a las enfermedades que se puedan presentar, y el contexto, en este caso, unos niños, ¿sí? Entonces yo tengo el verbo, la acción que quiero que el estudiante sea capaz de hacer, el objeto, que es como el contenido de lo que quiero que aprenda, y el contexto que yo quiero en el cual estos estudiantes puedan desarrollar este aprendizaje. No es difícil, es muy fácil hacerlo. Sin embargo, a veces nos explican las cosas de una forma tan difícil, tan complicada, que nos confundimos. Pero es sencillamente lo que yo quiero que el estudiante, al finalizar el curso, al finalizar la asignatura, sea capaz de hacer. Al finalizar este video, les vamos a dejar algunos enlaces muy interesantes sobre cuáles son esas taxonomías que yo puedo utilizar para poder redactar mejor mis resultados de aprendizaje esperados, y también sobre cómo puedo unir estas 3 partes que son muy sencillas: el verbo, aquello que quiero, el objeto sobre lo que recae el aprendizaje y el contexto de lo que voy a hacer. Ahora bien, cuando yo redacto eso que quiero, la lógica me dice pues que yo tengo que hacer actividades de aprendizaje que me lleven a alcanzar eso, ¿sí? Si yo quiero que el estudiante aprenda a analizar las enfermedades de la mano, lo que puede ocurrir con una lesión, un accidente en la mano, pues yo tengo que tener actividades que vayan más allá de memorizar los huesos de la mano. Tengo que ponerlo a hacer actividades donde el estudiante tenga que analizar, tenga que poner en marcha una serie de procesos cognitivos que lo lleven a tener este resultado de aprendizaje. ¿Y qué le voy a evaluar al estudiante? Pues no le voy a evaluar únicamente los nombres de los huesos de la mano. Le voy a evaluar su capacidad para analizar los síntomas. Entonces acá tenemos 3 condiciones, digámoslo así, 3 componentes claves de este proceso: los resultados de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Cuando todo esto apunta a lo mismo, se puede decir que hay un currículo que está alineado. Esto es un problema de alineación curricular. Cuando esto no ocurre,
ocurre lo siguiente, que las actividades de aprendizaje no tienen que ver con los resultados de aprendizaje esperados. O sea, lo que yo me propuse no tiene que ver con las actividades. O puede ocurrir que la evaluación, lo que se está evaluando, no tiene nada que ver con lo que yo planteé que quería que ellos aprendieran o con lo que ellos estuvieron haciendo en clase. Por eso es muy importante en nuestras acciones de aprendizaje-servicio, en nuestro currículo que estamos planteando, que nosotros podamos decir, yo quiero que el estudiante aprenda esto. Por ejemplo, que el estudiante, si uno podría decir el verbo crear. ¿Crear qué? Estrategias de negocio, ¿cierto? Inclusivos, de negocios inclusivos, ¿para quiénes? Para mujeres en situación de desplazamiento forzado. Listo, eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Ese es el RAE, el resultado de aprendizaje esperado. ¿Cuáles son las actividades que tengo que ponerlos a hacer? Pues muy probablemente tengo que ponerlos a acompañar unos grupos de este tipo de población donde ellos les ayuden a generar negocios inclusivos en torno a las artesanías, en torno al ecoturismo, en torno a distintas cosas que ellas puedan desarrollar. Bueno, ahí se podría hablar a partir de los saberes y las capacidades de estas mujeres, ¿cierto? Y el estudiante tendrá que empezar a trabajar con ellas para crear esas oportunidades y que al final del curso yo pueda decir, bueno, el estudiante sí desarrolló esa habilidad, no solamente de repetir cosas hechas, sino de crear, de proponer, de innovar, de diseñar cosas nuevas. Y entonces su evaluación, la evaluación final del curso, deberá ser en torno a eso, a todo el proceso que se fue desarrollando. En un video posterior hablaremos de lo que es la evaluación del aprendizaje en el aprendizaje de servicio, porque es muy distinta a simplemente hacer un parcial y poner una nota acerca de contenidos teóricos. Como ustedes ven en este caso, deben estar alineados tanto los objetivos de aprendizaje esperados como las actividades de aprendizaje que incluyen el servicio y la evaluación de ese aprendizaje que queremos proponer.